Les voy a compartir la pantalla. Creo que es esto. Sí, señor, le pegamos. Bueno, no es esto en realidad, es esto. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Se acuerdan que... Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro Sí, día profe. habíamos visto, bárbaro, habíamos visto el formato directo para trabajar utilizando un único testigo, ¿m? En el que medíamos la absorbancia de la muestra y la absorbancia de un testigo preparado de manera que sabíamos su concentración. Con la absorbancia del testigo y el valor de la concentración del testigo, que era dato, puesto en la ecuación de Lambert y Beer, me permitía despejar el coeficiente de absortividad. Y con ese valor del coeficiente de absortividad, teniendo el valor de la absorbancia de la muestra, que era un valor experimental, el coeficiente de absortividad, que es un dato obtenido en la etapa anterior cuando medimos el testigo, y el valor de B me quedaba, que también es dato, el camino óptico, me quedaba solamente como incógnita C, y de ahí despejaba C. Esto se puede hacer fácilmente, solo que había que tener en cuenta si C era directamente la concentración de la muestra o cuando la muestra se procesaba previamente o el testigo y la muestra se procesaban diferente, había que cambiar el valor de C por otra cosa en la cual estuviese descrito el cambio de volumen, la dilución que sufría la muestra, etcétera, etcétera. Y para eso usábamos la fórmula BI por CI igual a BF por CF, despejando la concentración final, que era la que nos importaba para poner acá en la ecuación de Lambert y Beer. Es el método directo, lo que vimos el otro día. Hoy vamos a ver los otros dos métodos. El segundo método es el método de adición de estándar o forma 2. Lo que se hace es medir la absorbancia de la muestra como lo hacíamos antes. Entonces teníamos el valor experimental, que era la absorbancia de la muestra. El valor A es incógnita. El valor B es un dato. Y la concentración de la muestra también es una incógnita. Ojo que la concentración de la muestra acá puede no ser simplemente CM, sino que por ahí tengo que multiplicar y dividir por volúmenes debido a que la muestra fue procesada previamente para obtener color, para lo que fuere. Bueno, mido esa absorbancia y luego a la muestra le agrego el testigo directamente ahí. No es que prepare un tubo aparte. Por eso es adición de estándar. Y con esto lo que logro es minimizar el efecto matriz. ¿Por qué? Porque el testigo, en la situación anterior, en la forma 1, estaba en agua, disuelto en agua esa sustancia. Y puede haber interacciones con los componentes de la muestra. Entonces, para minimizar ese efecto, la matriz de la muestra es que directamente el testigo se agrega sobre la muestra. Y obviamente vamos a tener que trabajar distinto. Entonces ahora el ambiente del testigo va a ser el mismo ambiente que tiene esa sustancia que estoy investigando en la muestra. Y no va a haber ningún tipo de problema por interacciones diferentes entre el testigo y el agua, que no hay nunca interacción, y el testigo y la matriz de la muestra, entiéndase por matriz todos los otros componentes que puede tener la muestra. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de minerales, hablamos de determinaciones en suero? Bueno, cuando la matriz es compleja, está muy bueno usar el método de adición de estándar. ¿Qué es lo que hacemos después? Ya les dije, se agrega el testigo directamente a la muestra y mido la absorbancia de muestra más testigo. Este valor experimental va a ser igual a A, que sigue siendo incógnita, por B más
la concentración de quién, de la muestra más la concentración de testigo que yo le agregué. Porque ahora no solamente voy a tener, pongámosle, el fosfato que había originalmente en la muestra, sino también una cantidad conocida de fosfato que va a ser mi testigo. Yo, como sé que la concentración es masa sobre volumen, puedo reemplazar a concentración de muestra más testigo por concentración de muestra por volumen de muestra, más concentración de testigo por volumen de testigo, esto sería masa, por eso está en celeste, sobre volumen, que sería la suma de los dos volúmenes, el volumen que tenía de la muestra más el volumen de testigo que agregué. Fíjense que los datos que preciso son siempre los mismos. Volumen de muestra, volumen de testigo, concentración de testigo, y mi incógnita va a ser concentración de muestra. Si yo reemplazo todo esto en la segunda ecuación de la ley de Beer, que es esta, me queda esto acá. Si yo ahora hago la división miembro a miembro de la ecuación 1 sobre la ecuación 2, voy a poder simplificar A y B. ¿Se acuerdan que A era incógnita? Y así lo que me va a quedar es una expresión en la cual todos van a ser datos, excepto la concentración de la muestra, que es mi incógnita. Esta es la manera de hacer de aplicar el método de adición de estándar con esa gran ventaja que tiene, que es justamente minimizar los errores que puede haber por efecto matriz. Esto cuando la matriz es compleja, que es el 99,9% de los casos de las muestras con las cuales ustedes van a trabajar. Por eso este método es muy útil. Y no es para nada complicado, porque es más, si nos ponemos desde el punto de vista de la cantidad de tubos que voy a tener que lavar después de trabajar, tengo menos tubos, porque no tengo el tubo testigo. Directamente el testigo se agrega al tubo muestra. ¿Alguna duda con este método para trabajar en espectroscopía UV visible? Profe, yo no sé si lo dijiste o no, pero estaba copiando y no escuché. ¿B qué es? Que está entre paréntesis cuando pones absorbancia de la muestra más testigo. B es valor experimental. Ah, ok. Ponele datos si querés. Porque en realidad no es un dato. Por eso lo diferencio de B, que sí es dato, porque cuando vos compras la cubetita para lectura en el espectrofotómetro, sabés cuánto mide. Entonces eso es dato. Esto es un valor experimental o empírico. Sí, experimental. Empírico también podría ser. Es el valor que vos obtenés. Bien. Debería ir tal vez con una B chiquita y una E chiquita. Uy, se quilombo. Lo dejamos así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les descomparto la pantalla y vamos a ir a los últimos ejercicios de la guía, que son los que hablan de este método. Vamos a empezar con el ejercicio 21. Yo ahora cuando les comparta la pantalla van a ver la respuesta de la guía del ejercicio 21. Se los voy a leer mientras tanto. Bueno, el ejercicio 21 dice a 5 mililitros. Espérenme que me voy a concentrar en...
una cosa tan... Yo tengo abierto el archivo. Ah, no. Así. Esto viene así. Esto viene acá. Esto viene acá. Ahí estamos. Están viendo la pantalla del ejercicio 21, ¿no? Bueno, el enunciado del ejercicio... Bárbaro. El enunciado del ejercicio 21 dice 5 mililitros de una muestra de dicromato de potasio presenta una transmitancia de 48.2%, medida en una celda de 0,8 centímetros, una celda rara. Calcular la concentración de dicromato de potasio en la muestra si luego de agregarle a esa muestra 1 mililitro de dicromato de potasio 2 por 10 a la menos 3 molar, su absorbancia fue 0,432, medida en la misma celda. Cuando ustedes leen el enunciado, tienen que ser capaces de discernir que este es un ejercicio de adición de estándar. ¿Les queda claro? Este enunciado está claro. Hay otros que no están tan claros. Pero bueno, vamos a tratar de entrenarnos en poder discernir si es adición de estándar o si es el método directo. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, ahí estamos de vuelta. Fui a prender un poco las luces porque está medio oscuro. Bueno, como les comenté recién, este ejercicio es el primer ejercicio que vamos a ver de adición de estándar o adición de patrón, que consiste siempre en adicionar una pequeña cantidad de analito a una fracción de volumen conocido de la muestra, porque acuérdense que necesito saber el volumen de muestra, y la destreza que ustedes tienen que adquirir es poder discernir si este es un problema de muestra o testigo, como los que vimos hasta el momento, o si estamos ante el caso de un ejercicio de adición de patrón. Para eso tienen que leerlo y interpretar correctamente el enunciado. Bueno, en este caso, obviamente, a ustedes les está diciendo que a la muestra luego le agregan una determinada cantidad de una solución, 1 mililitro, de una solución de dicromato de potasio de concentración perfectamente conocida. Ese perfectamente conocida es porque es 2,00 por 10 a la menos 3, o sea, tiene una concentración, digamos, con las cifras significativas que hacen pensar que es un dato, digamos, bien conocido, una medida con una exactitud adecuada para ser usada como un testigo, como un patrón. Profe, ahí la muestra y el testigo no necesariamente tienen que ser el mismo analito. Es que la muestra y el testigo tienen que ser el mismo analito siempre, en cualquier método que vos uses, porque si no, ¿qué es lo que vas a estar determinando? O sea, Claro, pero acá justo la muestra las no tiene que especies ser igual. coinciden. La muestra tiene que tener incluido dentro de ella el mismo compuesto que yo voy a evaluar en el testigo. No necesariamente son iguales, la matriz es distinta. Ah, eso era lo que... Sí, O sí, sea, sé que tiene que estar contenido, por ejemplo, no sé si quiero evaluar cromo en la especie del testigo, tiene que estar el cromo. solamente tiene que ser el cromo. El testigo es una solución perfectamente conocida del compuesto que estoy analizando. Genial, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a escribir la expresión de la absorbancia de la muestra, como ustedes la tienen acá. Como la concentración de la muestra es molar, le puse epsilon, el coeficiente de extinción molar. Y bueno,
Y después lo que tengo que hacer es escribir la otra expresión en la cual voy a medir la absorbancia de muestra más testigo. Y por lo tanto acá va a ser concentración de muestra más testigo. ¿Qué es concentración de muestra más testigo? ¿A qué es igual C de M más T? Es igual al volumen de muestra por la concentración de muestra. Esta sería la cantidad, la masa de ese compuesto dicromato de potasio que hay en mi muestra incógnita, más el volumen de testigo por la concentración de testigo, que sería la masa de testigo que estoy agregando, dividido el volumen en el que ahora va a estar distribuida esta sumatoria de estas dos masas, lo que ya venía en la muestra, más lo que agregué, perdón, lo que ya venía en la muestra, que es esto, más lo que agregué de testigo. Sería la suma de volumen de muestra más volumen de testigo. Tengan en cuenta siempre que concentración es igual a masa sobre volumen. Masa sería lo celeste, volumen es lo de color rosado. Entonces, si yo incorporo Cm más T acá adentro, fíjense que la ecuación de Beer, digamos, es la misma, siempre, tanto para muestra como para testigo, pero bueno, lo que va a cambiar va a ser esta partecita, que acá yo tengo Cm más T. Entonces, si yo divido miembro a miembro, ¿qué elimino? El épsilon y el camino óptico B. Entonces, me va a quedar absorbancia de muestra más testigo sobre absorbancia de muestra es igual a todo esto. Esto ustedes lo van trabajando matemáticamente. Si yo despejo de acá concentración de muestra, o sea, esto acá va a ser un número. Esto, AM más T sobre AM, es un número. Ustedes ya hacen el cociente porque se lo dan como dato. Y después pasan este denominador que está dividiendo, multiplicando por ese número que obtuvieron. Y después lo distribuyen ese número. Y después juntan de un lado de la ecuación todo lo que tiene como componente Cm, que vendría a ser la incógnita, y del otro lado les va a quedar un número también entero, un número. No entero, pero un número decimal. Raro que les quede un número entero. Y después lo que van a hacer va a ser, por ejemplo, suman todas las concentraciones de muestra que le quedaron acá, pongan que le quedó 8.17 por cm más 10 por cm. Entonces eso es igual 8 más 10, 8,17 más 10, 18.17 cm. Igual a un número, pongámosle 20. Entonces, lo que hacen es despejar cm, dividiendo ese número que les quedó en el otro denominador por el número que estaba afectando a cm. Y ahí despejan cm. Ese es el método que yo uso. Ustedes usen el método que quieran. La cosa es despejar cm de alguna manera. No se asusten por todo este choclo, porque todo esto a ustedes se les transforma en números. Concentración de testigo es dato. Volumen de testigo es dato. Absorbancia de muestra más testigo es un valor experimental. Volumen de muestra también es dato. Volumen de testigo es dato. Absorbancia, absorbancia de la muestra es un valor experimental. Acuérdense que viene de acá, de la primera medición. Y BM, volumen de muestra, también es dato. Con todo eso, despejan CM y les da este valor, 629 por 10 a la menos 4. A ver, ¿qué es lo más difícil de este tipo de ejercicios? No sé si ya se dieron cuenta, pero lo más difícil de este tipo de ejercicios es despejar bien CM del choclo que se les arma cuando hacen la proporción de absorbancia de muestra más testigos sobre absorbancia de muestra. Ahí es donde cometen los errores numéricos. Pero hay un error más grave todavía, que es el error de interpretación del enunciado del ejercicio. Porque si ustedes se van por un enunciado como este que tenemos en el ejercicio 21, si ustedes se van para el lado de un ejercicio de muestra más testigo, bueno, ahí tienen invalidado todo el puntaje que corresponde a ese ejercicio y bueno, y estamos al horno. Un error en un despeje matemático puede llegar a valer la mitad del ejercicio, pero bueno, si tienen el concepto y plantearon bien
esta ecuación con todo esto otro, y esta ecuación hicieron la proporción, llegaron a esto, eso tiene un valor. Ahora, el que hayan despejado mal acá en este paso es una tontería, pero tienen que poder despejar bien. El objetivo es llegar al resultado correcto. Entonces, las dos cosas importantes son esas. Leer bien el enunciado, entenderlo, y después, cuando llegan a la ecuación para despejar la concentración de muestra, hacerlo correctamente desde el punto de vista matemático. ¿Por qué? Porque son varios pasos, son 4 o 5 pasos. Que paso el denominador multiplicando, que agrupo términos, que saco factor común. Bueno, entonces por ahí se pueden equivocar. ¿Alguna duda con este ejercicio 21? No. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio 22. El ejercicio 22 es un poquito distinto, pero es igual. Distinto, ¿por qué? Porque les plantea el ejercicio no a través de un enunciado, digamos, hablado con oraciones, sino a través de una tabla de protocolo. Entonces, cuando ustedes vean la tabla de protocolo, si tienen la guía adelante, mírenla por favor, tienen que también tener la posibilidad de darse cuenta que es un ejercicio de adición de estándar y no un ejercicio de muestra y testigo único. Vamos a leerlo. Para determinar el contenido de hierro en tejidos blandos se pesa 1.1500 gramos de tejido blando. Se mineraliza con ácido nítrico y se lleva a un volumen final de 10.00 en un matraz. La solución resultante se procesa de la siguiente manera. Hasta ahora todo tranqui, pero fíjense en la tabla. El primer tubo tiene 1 mililitro de muestra, no tiene nada del testigo, tiene 3 mililitros de reactivo de color y 1 mililitro de agua. El segundo tubo tiene 1 mililitro de muestra, 1 mililitro de testigo y 3 mililitros de reactivo de color. Ahí ya se tienen que dar cuenta que este es un ejercicio de adición de estándar. ¿Por qué? Porque uno de los tubos tiene la muestra y también tiene el testigo. Es lo mismo que habíamos dicho en palabras en el enunciado del ejercicio 21. A tantos mililitros de la muestra se le agregan tantos mililitros de testigo. Y el tercer tubo no tiene ni muestra ni testigo. Entonces, ¿qué será? El blanco. En definitiva, el primer tubo es lo que llamaríamos tubo muestra, que correspondería a lo que teníamos como la primera absorbancia en el ejercicio anterior, la absorbancia de la muestra sola. El segundo tubo es el segundo M más T, muestra más testigo, porque tiene las dos cosas. Y el tercer tubo sería el blanco, que se lo tenemos que restar a los tres tubos, a los dos tubos, al tubo M y al tubo M más T. Pregunto yo, ¿el tubo M y el tubo M más T son el mismo tubo? Físicamente sí, porque el tubo que en un primer momento era el tubo M, ahora cuando le agregué 1 mililitro de testigo se transformó en el tubo M más T. Y bueno, el tubo blanco, como siempre, sigue siendo el tubo blanco. Acá, otra cosa que tienen que controlar por las dudas, pero no puede pasar, si pasa es un error, que los volúmenes sean siempre iguales. Fíjense, en el primer tubo, ¿cuál es el volumen final? 5. En el segundo, 5. Y en el tercero, 5. No puedo preparar un tubo blanco que tenga un volumen diferente al volumen final del tubo M o del tubo M más T. Acuérdense que el tubo blanco era para descontar el color de los reactivos que yo agregaba, en este caso los 3 mililitros de reactivo de color. Por lo tanto, el tubo blanco va a tener que tener también 3 mililitros de reactivo de color. No puede tener ni más ni menos para poder ser utilizado en este procedimiento hecho según este protocolo que ustedes tienen. Es una dilución de 3 mililitros en un volumen final de 5. Lo mismo que le pasa al reactivo de color en los otros dos tubos, en M y en M más T.
repito, M y M más T terminan siendo físicamente el mismo tubo, pero bueno, ese tubo se llamaba M y cuando le agregué el testigo y volví a leer la absorbancia, que me dio una absorbancia obviamente mayor, ese es el otro detalle que también tienen que mirar en la tabla, la absorbancia inicial es 250 y la absorbancia después es 450. Obvio, porque ahora agregué más de ese compuesto que quiero determinar, en este caso el hierro. Bueno, entonces, ya más o menos entendimos cómo interpretar el enunciado, que dijimos que era lo más difícil. Ahora vamos a ver cómo hacemos los cálculos, porque encima tiene ese primer procesamiento de la muestra, y me piden miligramos por gramo de tejido, o sea, la concentración de hierro en miligramos de hierro por gramos de tejido. Bueno, como tenemos un valor de blanco, primero tenemos que obtener las absorbancias corregidas. Acuérdense que esas absorbancias las llamamos absorbancia prima. La absorbancia de la muestra corregida, que según la tabla del protocolo es 250, le tenemos que restar el tercer tubo, que es blanco, y eso me da la absorbancia corregida de 220. ¿A qué va a ser igual? A por B por la concentración de la muestra. Y la concentración de la muestra es igual a masa, celeste, sobre volumen. Masa es la concentración de la muestra, mi incógnita, multiplicada por su volumen, según la tabla, 1 mililitro, sobre el volumen en el cual ahora está, que es el volumen final del tubo, 5 mililitros, que tiene que ser, repito, igual para los 3 tubos a considerar. Si yo ahora planteo dividir para la segunda condición, cuando ya le agregué a ese tubito testigo, voy a tener que la absorbancia corregida de muestra más testigo es igual a 450 menos el blanco, 0,030, y eso va a ser igual a A por B por la concentración de muestra más testigo. Pero, ¿qué es concentración de muestra más testigo? Es lo que tengo acá señalado en este renglón. Volumen de muestra por concentración de muestra, fíjense en la tabla, dice 1 mililitro, concentración incógnita, más volumen de testigo por concentración de testigo sobre el volumen total, que es 5 mililitros. Si yo eso lo incluyo acá adentro, me queda 1 sobre 5C, concentración de muestra, más 2 miligramos por decilitro. Lo metí acá adentro y distribuí el denominador. Bueno, hice algunos pases mágicos. Cuando yo divida miembro a miembro, voy a obtener un choclo que cuando lo resuelva me va a dar esto. 11 miligramos por decilitro. Yo lo hice varias veces y bueno, no me dio eso. No sé si ¿viste? ¿Qué te dije yo? ¿Cuál es el problema más importante? Es el despeje. Sí. Pero da eso. Aún así, en los ejercicios siguientes también me da... O sea, probablemente capaz que estoy planteando algo mal. Estás cometiendo seguramente el mismo error. Después me pasás por WhatsApp la foto del papelito donde lo tenés hecho y yo te digo a ver a dónde está el error. Igual, si no te lo puedo comentar. O sea, así rápido lo que hago es sobre, ahí por ejemplo donde tenés 1/5 por cm más 2 miligramos por decilitro. 2 miligramos por decilitro, ¿dónde está 2 miligramos por decilitro? Está en la absorbancia de las muestras más testigo. Es igual a A por 10 miligramos por decilitro. Sí, bueno, pero ahí lo pusieron, ya lo dividieron por 5. Bueno, está bien. Tenés razón, acá. Sí, no, estaba viendo el renglón de arriba. Está bien. Ese 2 miligramos que marqué. Sí. Cuando yo lo divido con 1/5 DSM, que sería lo de la absorbancia de la muestra. Esto de acá arriba. Exactamente. Sí, te quedaría 0,4. Ok, lo que yo hago ahí es distribuir tanto 1/5 DSM sobre 1/5 DSM, ese término se me cancela. Se te cancela el quinto. Y el CM también. Perdón, si te cancela CM... Si no, si querés, para no complicarla, después te mando una foto. No, mandame la foto porque no se te puede cancelar CM. No, pero después de un término, del otro término no.
Ah, bueno, no, está bien. Pero mejor después te mando la foto y me contestás Sí, por el grupo. igual es raro que se te cancele CM, no se te puede cancelar CM en ningún lado. Bueno, ok. Es raro, no sé, no me estoy ubicando matemáticamente cómo hacer el despeje, pero mandame la foto de lo que hiciste, yo lo miro. Mandá la foto al grupo, total. Dale, ¿querés que lo mande ahora o lo mando después? No, mándalo después, así seguimos y terminamos hoy. Y yo Bueno, lo ok. hago tranquilo después de que termine la clase, lo miro bien. Y si encuentro dónde está el problema, te lo comento a todo el grupo para que todos tengan en cuenta ese mismo error. ¿eh? Bueno, gracias. Yo se los advertí, lo más difícil es primero darse cuenta de qué clase de ejercicio estamos hablando, de qué método estamos utilizando para esta técnica de espectroscopio visible y después el despeje matemático del choclo este que te queda cuando haces la proporción entre la absorbancia de la muestra más testigo y la absorbancia de la muestra. Para este caso yo siempre hago así, absorbancia de muestra más testigo sobre absorbancia de muestra. Me resulta más fácil, pero Sí, yo también lo planteo de la misma manera. lo podés hacer de la manera que vos quieras. Al revés, digamos, o sea, la proporción va a ser la misma. No hay problema. Bueno, una vez llegado a este valor, cosa que ya sabemos por la experiencia de su compañero que no es sencillo, tenemos que ver, porque este es el valor de la concentración que hay en el tubo muestra. Pero si ustedes se fijan en el protocolo, el tubo muestra tiene 1 mililitro diluido en 5 de una muestra que fue un tejido que se destruyó con ácido nítrico, se mineralizó con ácido nítrico y se llevó a 10 mililitros de volumen final. Entonces, lo que yo sé que la concentración de la muestra, porque en realidad esta es la concentración de la muestra original, la del tubo. Ya acá está incluyendo la dilución al quinto que sufrió adentro del tubo, ojo. Entonces, la concentración de la muestra original es 11 miligramos por decilitro, por 100 centímetros cúbicos o por 100 mililitros. Pero yo, esos gramos que se demuestra, los 1.15, no los llevé en 100 mililitros, no los llevé a 100 mililitros con nítrico, los llevé a 10. Entonces, si hay 11 miligramos en 100 mililitros, en 10 mililitros de esa solución habría 1.1 miligramos de hierro. Y este 1.1 miligramo de hierro, ¿de dónde provino? Provino de la muestra del tejido blando, de estos 1.15 gramos de tejido blando que yo mineralicé con ácido nítrico y llevé a 10 mililitros. O sea que el contenido de hierro de esta muestra de 1.15 gramos es la décima parte, 1.1 miligramo de hierro, y en 1 gramo de muestra de tejido va a estar X. Este X es 0,956, que teniendo en cuenta los errores, fíjense que el testigo es 2,00200, un error de 1 en 200. No puedo plantear este número completo porque esto implicaría un error de 1 en 1000 casi. Sí puedo plantear, sacándole el 6 que estoy tapando acá con la flechita, que es lo que se expone como resultado final. 0,96 miligramos de hierro por cada gramo de muestra, que es la unidad en la que queríamos obtener el resultado. Este último paso ustedes lo pueden hacer de la manera que quieran, pero bueno, la manera más lógica, al menos a mi criterio, es esta. A partir de esta concentración que yo ya sé que tiene el producto que yo analicé por espectroscopía, tiene 11 miligramos por decilitro. Si hay 11 miligramos en 100, en los 10 mililitros en los que yo diluí la muestra va a haber tanto. Ese tanto es obviamente la décima parte y van a estar correspondiendo a los miligramos de hierro que hay en la muestra. La muestra no tenía 1 gramo y yo lo quiero por gramo, por lo tanto, si en 1.15 hay 1.1 miligramo de hierro, en 1 gramo de muestra, X. Algunos lo hacen aplicando una formulita, bueno, lo que ustedes, como ustedes se las ingenien, estaría bien. Profe, Sí. yo además de esta manera también después me di cuenta que lo podía plantear de otra, no sé si está bien, te pregunto por las dudas. Como, digamos, la muestra y el testigo están en el mismo volumen final, yo lo que hice fue
calcular cuál es la absorbancia del testigo, restándole a la absorbancia total lo que absorbió la muestra sola. Y ahí, una vez que tengo la absorbancia del testigo, procedo como en todos los ejercicios anteriores, que eran los comunes. Obtuviste el valor de A. De la absorbancia del testigo. De la absorbancia del testigo, y con esa absorbancia del testigo te fuiste al primer tubo, a este acá. Claro, como con antes. este valor, pero no sabes cuánto vale B. Ese es el problema. Vos asumiste que B vale un centímetro, pero no te lo damos ese dato para que lo puedas hacer de esa manera. Ok. Vos asumiste que B es 1, pero fíjate que en el ejercicio anterior te habíamos... No, en el anterior no. No sé dónde vi yo que había un ejercicio en el que decía que la cubeta... No, en el ejercicio anterior, sí. La cubeta tenía 0,8. En el ejercicio anterior por ahí sí lo podrías haber hecho. Pero en este no, porque no te damos el volumen de la cubeta. Y perdón. Profe, si no nos da el volumen de la cubeta. ¿Te dio lo mismo? ¿Te dio 11? Sí, me dio lo mismo. Entonces el volumen de la el valor de B era 1. Claro, sí, pero no lo dieron de dato, así que me lo tomarían como mal, digamos. Sí, porque vos asumiste eso, porque vos despejaste el valor de A, ¿no es cierto? Este lo tenés. Y después, ¿qué pusiste acá? Pusiste 1 centímetro. Y despejaste con el valor de esta absorbancia corregida, que es dato, el valor de C, que es esto. Sí. No hay problema. Si te dan el valor del camino óptico, no hay problema. Profe, entonces cuando no nos da el valor del camino óptico, no podemos asumir que es 1. No. Ah, listo. Está, sí, no. Igual siempre que te dé el camino óptico, pregúntalo, y te van a decir, no hace falta el dato, como en este caso, o considerar que es 1 si es que sí hace falta tenerlo en cuenta. El camino óptico 1 es lo más común, es prácticamente universal un camino óptico de 1. Listo, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al ejercicio 23, no lo vamos a hacer, pero yo había visto algo en el ejercicio 23. Bueno, el ejercicio 23, fíjense que lo que les decía que se hacía todo en un único tubo, en el ejercicio 23 no se hace en un único tubo, se hacen 2 tubos idénticos, pero es lo mismo, el procedimiento a seguir es lo mismo, porque lo que dice es que se quiere determinar el contenido en fosfato de una muestra de orina. Para ello tomás 2 mililitros de la muestra, se tratan con reactivos para generar color adentro de un matraz que se lleva a un volumen final de 100. Entonces vos tenés 2 mililitros de orina en un volumen final de 100. Y después agarrás 25 centímetros cúbicos de ese matraz de 100 y lo lees. Y después le adicionás 1 mililitro de fosfato, 0,05 gramos de fosfato, a una segunda alícuota de otros 25. Como vos tenías un matraz de 100, tenés un montón de volumen, te podés dar ese lujo. Pero otra de las ventajas que tiene la adición de estándar es que por ahí no tenés, digamos, no dije nada, olvídenlo. Esa es la única diferencia, es esa, que usás 2 tubos distintos, pero podías haber usado tranquilamente el mismo tubo. Ahí en el 22. En el 22, volvemos para atrás, sí. Sí. No, en cuanto a eso que decía de los tubos, puede ser que no sea el mismo, porque en la fila 2, o sea, no le pone 1 mililitro de agua y en la muestra sí. Sí, tenés razón. No sé por qué. O sea, es para sí, que sí, ya sé por qué. Sí. No son los mismos tubos, tenés razón. En el ejercicio anterior tampoco, usás 2 tubos distintos. Bueno, les comento algo. La técnica de adición de estándar
es una técnica en la cual el testigo se agrega en cantidades muy pequeñas y concentración muy alta. En el ejercicio 22 eso no ocurre. Es para evitar que haya Para un cambio evitar de los cambios de final. volumen. Sí, sí. De hecho, fíjate que uno de los ejercicios que sí vamos a ver dice, considere que no hubo cambio de volumen. Claro. Entonces, lo que habitualmente se hace es, en inglés es to speak, no hablar, speaked, que significa agregar una pequeña cantidad. O sea, creo que la traducción del word reference es dopar. Vieron que dopar significa agregar una pequeña cantidad de algo distinto, por ejemplo, al oro, que se le agrega para aumentar su dureza una pequeña cantidad de cobre o de estaño o de lo que fuera. Porque si no el oro no serviría para hacer alhajas, porque el oro puro es como que se erosiona fácilmente, se desgasta fácilmente. Entonces, bueno, la alhaja no sería tan duradera como se dicen que las alhajas de oro son eternas, porque no se corroe, no es un metal que no se corroe. Por eso les digo que no cumple con ese precepto de que la técnica se diseña para eso, para agregar muy alta concentración del testigo y pequeña cantidad. No sería el caso de estos ejercicios que estamos viendo. Pero sí tenés razón, son dos tubos distintos. Sí. Le agrega agua para llevar al mismo volumen al tubo muestra. Así todos tienen 5, porque ese es un requisito, sí, ineludible. Todos los tubos tienen que tener el mismo volumen final. Especialmente para poder restarles el mismo blanco. Bueno, y el ejercicio 24, bueno, también es un ejercicio muy sencillo. Vamos a ir al ejercicio 25, que tiene una complicación adicional, que es que el volumen final es menor que el volumen inicial. Porque hay una concentración de la muestra en el procesamiento de la misma. Vamos a leerlo a ver si nos damos cuenta de eso. Yo, mientras tanto, voy pasando al enunciado del 25. Que como verán, está muy sencillito porque acá no está resuelta la ecuación con el despeje algebraico de CM. El ejercicio dice, para determinar el contenido de plomo en una muestra de un efluente industrial, se toman 2 alícuotas, acá está claro, son 2 alícuotas, de 100 mililitros de la muestra y se realiza una extracción del metal plomo según el siguiente protocolo de trabajo. A la primera alícuota de 100 mililitros, igual que la otra, se le adiciona una solución de un quelante para formar un complejo coloreado y neutro con el ion, con plomo, o sea, un quelante. Cualquiera, no sabemos cuál, y forma un complejo coloreado que ahora sí lo puedo determinar. Todo ese complejo coloreado se extrae con 5 mililitros de un solvente orgánico no miscible con el agua. Imagínense ustedes que tienen una ampolla de 100, 150, más de 100 mililitros, tienen que tener, ponerle una ampolla de hidratación de 150 mililitros, en la cual tienen esos 100 mililitros de muestra más lo que le agregaron del quelante, que no sabemos cuánto le agregamos de quelante, le habremos agregado 5 mililitros de quelante, y a eso le agrego 5 mililitros de un solvente extractor orgánico, lo agito y en el solvente orgánico es donde yo analizo la transmitancia de esa solución orgánica, que es de 42,5 por lo que dice acá el enunciado. Se ubican entonces en el procesamiento de la muestra inicial. Bárbaro. Ahora vamos a B. A la segunda alícuota se le adicionan, de 100 mililitros también, se le adiciona 0,01 mililitros. Fíjense que acá la cantidad es chiquita, son 10 microlitros, casi nada. Tengan en cuenta que una gota tiene un volumen de 50 microlitros. Esto sería la quinta parte de una gota.
se le agregan 10 mililitros de una solución patrón que contiene 15 ppm de plomo. Despreciar el cambio de volumen producido por esta operación. Obviamente, si a 100 mililitros le agrego 10 microlitros, está dentro del error de paralaje, dentro del error de enrase de cualquier matraz de 100 mililitros. Luego se realiza el mismo tratamiento que en el ítem A, exactamente el mismo, y la transmitancia de 35.5. Está bien que la transmitancia baje, bajó de 42 a 35, que es lo mismo que decir que aumentó la absorbancia. ¿Por qué? Porque en la situación B no solo tengo el plomo original del agua residual, sino que tengo el plomo de esos 100 microlitros, perdón, de esos 10 microlitros de testigo de plomo que yo le agregué. Y después tengo un tercer tubo, C, que es un tubo que tiene 100 mililitros de agua destilada, no del agua esta podrida que sacamos, del agua de desecho, sino del efluente industrial, sino agua destilada que no contiene plomo, obviamente, y se trata de la misma manera que se describe, obteniéndose una transmitancia del 95.3. Entonces, en A, ¿qué tengo? Tengo el tubo muestra. En B, muestra más testigo. Y en C, el blanco. Lo que me interesan son esas tres absorbancias, las que corresponden a 42.5, 35.5 y 95.3. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a corregir esas absorbancias por el blanco. Fíjense que los tres tubos se encarga el ejercicio de decirme que los tres tubos, en este caso 3 matraces, porque el volumen es importante, que los 3 matraces se procesan de la misma manera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que planteo? Absorbancia de muestra corregida, que sería la absorbancia de la muestra menos el blanco, es esto, va a ser igual a A por B por la concentración de la muestra. Concentración de muestra es Cm por Bm sobre Bf. ¿Qué es? ¿Cuál es el volumen de la muestra? A ver. 100 mililitros. Exactamente. El volumen de la muestra, en este caso, son 100 mililitros, porque yo tomé 100 mililitros en ese matraz. Cm es la incógnita. Y Bf, ¿cuál es el volumen final? Yo llevé todo a 5 mililitros, que es lo que leo, los 5 mililitros de la capa orgánica. Estos acá. Entonces, 100 acá y 5 acá. Eso es lo raro que tiene este ejercicio, nada más. Y vuelvo a repetir, en este caso es interpretación del enunciado, que es los dos puntos que yo veo que ustedes siempre se equivocan cuando les tomamos en un examen un ejercicio de este tipo. Y después, ¿qué planteo? La absorbancia corregida de muestra más testigo, que es la absorbancia que leí en el tubo B o ítem B del ejercicio, menos la lectura del blanco, eso es 429, y va a ser igual a A por B por volumen de muestra por concentración de muestra, más volumen de testigo por concentración de testigo, sobre BF. El BF son 5 mililitros acá. El volumen de testigo, ¿cuánto es? 100 microlitros, 0,01 mililitros. Y el volumen de muestra, de vuelta, 100. Ese es el problema más grande que pueden llegar a tener. Cuando hacen la división miembro a miembro de absorbancia de muestra corregida sobre absorbancia de muestra más testigo corregida, obtienen una expresión con una única incógnita, que es la concentración de muestra. Cuando la despejan, tienen este valor en miligramos por litro, porque el testigo está en miligramos por litro, el testigo está en ppm. Entonces, como ya tienen en la misma concentración que les pide el ejercicio, porque les pide determinar el contenido de plomo en el líquido de efluente, expresándolo en ppm, directamente esto acá, lo único que tienen que hacer es revisar las cifras significativas, porque también, fíjense que tenemos el error. El dato peor medido con más error son los 100 microlitros los 10 microlitros del testigo, que tiene un error de 1 en 100.
Entonces, si yo pongo esto así tal cual está, estoy teniendo un error de 1 en 700 casi, que no puede ser, porque no puede ser que el error del resultado sea más chico que el del dato peor medido. Para eso lo que hago es sacarle este 6 y lo puedo expresar si quieren de esta manera o si quieren directamente así, sacándole el 6. Pero bueno, para no tener tantos ceros adelante, digamos, queda mejor expresarlo de esta manera. ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo ese lo planteé igual, pero también me dio otro número. Seguramente estás cometiendo algún error sistemático en el despeje. Sí, seguro. Pásamelo. Pásame uno de los dos, el que vos quieras, el primero. Si le encuentro el error, después vos mismo vas a hacer la corrección en el otro ejercicio. Dale. En el otro y en todos los que vayas a hacer, porque ustedes se encargan de buscar exámenes parciales del siglo pasado, más o menos, y ahí van a encontrar este tipo de ejercicio en cantidad, porque por lo general siempre se toma un ejercicio de esto en un parcial o en un final. Suelen ser los más complicaditos los ejercicios de adición de estándar. Les repito, el problema en el ejercicio de adición de estándar es primero interpretar el enunciado correctamente. Si tienen dudas en el enunciado, las preguntan. Y el segundo es hacer el despeje matemático de la consideración de la muestra. Si tienen dudas, no las pregunten porque no se las vamos a contestar. O sea, esa segunda parte es algo que forma parte del ejercicio en sí. Ustedes tienen que saber despejar de una ecuación que tampoco es tan complicada. En la clase que viene, no en la que viene, sino tal vez en la del jueves que viene, veamos algo más complicado porque hay que despejar de un logaritmo. Repito, estas técnicas, directa, adición de estándar y ahora vamos a ver el tercer método, curva de calibración, se aplican para todas las técnicas que nosotros tenemos en química analítica. Cualquier técnica la podemos hacer por el método directo, por adición de estándar o usando curva de calibración. Y cada una de las técnicas tiene su propia ventaja y ustedes tienen que decidir cuál es la más conveniente. Obviamente la técnica usando muestra y testigo, que es la directa, tiene la ventaja de la rapidez. Esta técnica tiene la ventaja de eliminar los efectos de la matriz. Y la técnica que vamos a ver ahora, le descomparto la pantalla y vuelvo a la otra, a la pantalla que tenía antes. Es el método, la forma 3, que es usando curva de calibración. Bueno, ahí están viendo la pantalla. El formato 3 consiste en hacer una curva de calibración. Se llama curva de calibración, pidiendo la absorbancia de por lo menos 5 testigos diferentes de la sustancia a determinar. ¿Qué son 5 testigos diferentes de la sustancia a determinar? 5 testigos con 5 concentraciones distintas. Fíjense que es una gráfica de absorbancia versus concentración, en la cual vamos a tener uno que puede ser 0,0, o sea, agua pura, otro que tenga esta concentración, otro que tenga esta concentración, otro que tenga esta concentración y otro que tenga esta concentración. Cuando ustedes dibujen la curva de calibración, la dibujan desde el primer punto hasta el último punto de testigo que ustedes tienen. No la pueden extrapolar ni más para acá, bueno, en este caso no la pueden extrapolar más para acá. Ustedes van a estar seguros de que la curva es esta, no se puede llamar curva porque es una recta en realidad, y utilizando los programas que tienen de regresión en las calculadoras, pueden calcular la expresión de esa recta, y igual a más bx, que para el caso específico en el cual y es igual a absorbancia y x es igual a concentración, me quedaría que la ecuación de la recta es igual a A más B por C.
Nada que ver esto con la ecuación de Lambert y Bill. Fíjense que acá hay un más y este A, que es la ordenada al origen, no es el coeficiente de absortividad molar. Y este B no es el camino óptico, sino que es la pendiente de esta recta. Ubiquémonos que en esta ecuación estamos hablando de una recta, de la ecuación de una recta, y nada que ver con química analítica, esto es matemática. No sé por qué le pusimos A más B, porque justo son las mismas letras que están en la ecuación de Lambert y Bill. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se trabaja prácticamente? Bueno, ustedes toman 5 testigos, leen la absorbancia, calculan la ecuación de la recta. Después miden a esa misma longitud de onda que midieron estos 5 testigos, la longitud de onda del máximo, miden la muestra. Entonces, ustedes dicen la absorbancia de la muestra, el valor de A y el valor de B ya los conocen porque son los que les da la regresión de esta recta, despejan el valor de C. Es sencillo. Otra cosa que pueden hacer, si lo quieren hacer gráficamente, es, bueno, la absorbancia de la muestra me dio acá, 0.3, listo. Trazo una liñita, vengo a la recta, bajo, de acá hago una flechita, y esta es mi concentración. Esto sería interpolando en la gráfica. Pero es mucho más preciso y más exacto, conociendo de esta recta la pendiente y la ordenada del origen, que eso se los da el programa de regresión cuando calculan la ecuación de esta recta, meten el valor de absorbancia en la ecuación de la recta y despejan esto, que siempre es incógnito. ¿Se dan cuenta cómo trabajar con esto? Es la manera en la que vamos a trabajar en uno de los laboratorios que vamos a hacer de Química Analítica 2. Vamos a hacer una curva de calibración, no sé para qué compuesto nos tocará este año, hay que ver qué es lo que anda dando vuelta por ahí. Vamos a hacer esta curva de calibración y vamos a determinar la concentración de esa misma sustancia usando esta curva de calibración en una muestra. Lo que tienen que tener en cuenta es lo que yo ya les dije antes. Vuelvo a repetir. Por lo menos son 5 puntos que tienen que tener para tener una recta aceptable. Que el R cuadrado de la recta sea aceptable. No es que, digamos, puedo tener un R cuadrado de 0,8. Habitualmente nos dan buenos R cuadrados cuando trabajamos en el laboratorio. No es muy difícil obtener un buen R cuadrado en la regresión de la recta. Y bueno, y solamente la recta está definida entre los rangos de testigo que ustedes utilizan. ¿Por qué no está definida por encima? En este caso no puede estar definida por debajo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la ley de Bill es una ecuación lineal. De hecho, si ustedes, de hecho acá la tenemos, ¿no? Si se cumple la ley de Bill, la relación que existe entre absorbancia y concentración está dada por los valores A por B. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo grafico A versus C, siempre me va a tener que dar una recta. Pero si ustedes siguen con concentraciones por acá, por esta zona, por ahí esta curva se les achata. Y eso me está indicando que la ley de Bill ya no se cumple para estas concentraciones. Porque ¿qué es lo que dijimos el otro día? Que la ley de Bill se cumplía siempre y cuando dos condiciones se cumplan. La principal es la monocromaticidad de la luz garantizada por el monocromador. Y la segunda condición que se tiene que cumplir es que las soluciones sean diluidas. A medida que las concentraciones van subiendo, la ley de Bill no se va a cumplir y esto hace que la relación lineal que existe entre absorbancia y concentración no se mantenga. ¿Queda claro eso? Solamente se grafica, sí. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en química biológica, cuando, no sé, le medíamos la absorbancia a una muestra y nos daba menor que la absorbancia del testigo más diluido, no podíamos aplicar. Claro. Eso se sigue. Sí, es lo mismo, solo que acá el testigo más diluido es 0. Ah, ok. No podés usar si te está menos que el testigo más diluido y que más concentrado. El rango en el cual vos definís
y verificás con el R cuadrado que la relación es lineal, es el rango experimental que vos estuviste haciendo. No podés inferir que más allá o menos que acá el valor de la ley, que la ley de Beer se siga cumpliendo. O sea, vos lo único que me decís con esta curva de calibración es que entre 0 y 5 por 10 a la menos 4, la ley de Beer se cumple para esta sustancia. Por debajo, bueno, no tiene sentido, pero por encima de esto no me estás diciendo nada, no me podés decir nada. Vos si querés podés trazar la recta hasta acá, pero no sabés si de este punto para este lado, a más concentración, la ley de Beer se sigue cumpliendo y se sigue manteniendo la linealidad o la recta se hace curva. O sea, tiene una comba hacia abajo, ¿ves? Que es lo habitual, porque ya no se estaría cumpliendo la segunda condición que se tiene que cumplir para que la ley de Beer sea la ley de Beer, que es que las soluciones sean diluidas. Obviamente el grado de dilución depende de la sustancia. Por eso es importante verificar que se cumple la ley de Beer. ¿Y cómo verifico que se cumple la ley de Beer? Haciendo una curva de calibración. Es una manera. Y la otra manera es calculando los valores de coeficiente de absortividad para todos los puntos en los cuales quiero verificar si se cumple la ley de Beer. Si el coeficiente de absortividad me da lo mismo, quiere decir que se cumple la ley de Beer. ¿Por qué? Porque el coeficiente de absortividad multiplicado por B es la pendiente de esta recta. Si la pendiente es constante, esto es una recta. Si no es constante, es que se curvifica acá. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿siempre pones agua para que llegue a 0 o no es necesario? ¿Podés directamente con otro testigo, con otra concentración de testigo? No. Tiene que ser, yo digo agua porque se supone que los testigos están disueltos en agua, pero supongamos que sea un compuesto orgánico que no se disuelve en agua y lo disuelve en alcohol. Entonces, el 0 será alcohol puro. 0 quiere decir Claro, que o sea, no siempre tenés puro. 0 de concentración de la sustancia que estás investigando. Listo. Lo que fuera, la matriz, ponele la matriz, agua, alcohol, lo que fuera. Sí. No, a mí me confundió un poco lo que vos aclaraste al principio de las dos ecuaciones. Como que una era puramente matemática y no tenía nada que ver con la de la ley de Beer. Pero ponele esa gráfica de la pendiente, bueno, ¿podés sacar el coeficiente de absortividad molar? Claro, sí. Acá la pendiente esta sería A por B. Tenés que conocer el paso óptimo. Claro. La pendiente de esta recta sería A por B, que sería el mismo que acá le llamamos B. Claro, confunde que B es A por B. Sí, confunde que las letras son las mismas. Ok, sí. Sí, eso es lo Sí, único sí. que confunde. Pero sí, la pendiente de esta recta es A por B. Y A, el que está ahí, por lo general suele ser 0, ¿no? Suele ser 0 o algo muy parecido a 0. 0,024 por 10 a la menos 4, ponele. Claro. No es exactamente 0 nunca, porque siempre hay un pequeño error, algún pequeño desvío. ¿Alguna otra pregunta acerca de esta otra forma de trabajar? El objetivo es hacer la curva de calibración y obtener la ecuación de la recta. Y después con la ecuación de la recta, la absorbancia de la muestra, despejo el valor de C. La ecuación de la recta me va a dar, el sistema de regresión me va a dar A chiquita, que sería ordenar el origen, y B. Con esos dos datos yo determino C en función de esta recta. Bueno, pasamos al otro que les quería comentar, que es el instrumental que utilizamos para hacer este tipo de mediciones. El instrumental contiene una fuente. La fuente puede ser una lámpara de tungsteno o de deuterio. Como ustedes saben, las lámparas de tungsteno, que son las lamparitas comunes muy baratas, emiten en todo el rango visible.
si la lamparita es una lámpara halógena, que son las que habitualmente se usan, también tiene un poquitito de lo que se llama el ultravioleta cercano. O sea, los 340, 350 nanómetros, no es la zona visible, 400, los podemos detectar con una lámpara halógena de un costo aceptable. Y después están las caras lámparas de deuterio, que son lámparas de descarga de deuterio, que no es para nada barato, que bueno, tienen valores exorbitantes hoy en pesos, no sé lo que podrían llegar a valer, pero son entre 500 y 800 dólares valen las lámparas de deuterio. O sea que estas lámparas hay que cuidarlas mucho. Estas otras no se consiguen. Acá en Rosario hay varios negocios. Citelam, por ejemplo, tiene las lámparas que nosotros tenemos de repuesto para nuestros aparatos. De tungsteno. Las de deuterio ya no, ya hay que llamar afuera y pedirlas afuera y esperar a que lleguen. Toda una historia. Eso sería en cuanto a la fuente. Tungsteno me sirve para visible y deuterio me sirve para ultravioleta. Para hacer mediciones en el espectro ultravioleta. Después viene el monocromador o sistema de monocromación. Ese sistema de monocromación puede ser también un filtro. Y los filtros pueden ser un filtro de un vidrio coloreado o filtros interferenciales de caras paralelas, que son filtros un poco más complejos y más costosos, que la ventaja que tienen, o filtros de cuña también, que la ventaja que tienen es que el rango espectral del filtro es muy pequeño. Puede ser de hasta 10 nanómetros, mientras que los filtros de vidrio coloreado tienen rangos de 40 a 50 nanómetros. O sea, la luz que pasan no es muy monocromática, que digamos, pero pueden servir. Y después el monocromador, que tiene los monocromadores de prisma. El prisma tiene que ser de cuarzo si estoy trabajando en el ultravioleta, o puede ser de vidrio si estoy trabajando en el espectro visible. O lo que más se usa, los monocromadores de red, que no importa en qué zona del espectro, si la ultravioleta o la visible trabaje, la red siempre sirve porque la red es de refracción. En el prisma no, la luz traspasa el prisma. Y como ustedes saben, la luz ultravioleta no traspasa el vidrio, solo el cuarzo. Después viene las... Sí. Vos recién nombraste... ¿Cómo nombraste? Creo que ancho espectral. Sí, el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda del filtro, perdón. Ah, está bien. Ancho de banda del filtro sería el nombre correcto. Sí, porque hay veces que me confundo. Hablan sobre yo ancho también. espectral y... Sí, el ancho de banda espectral es otra cosa. Digamos, el ancho de banda espectral tiene que estar incluido dentro del ancho de banda del filtro. Si no, no me sirve. Y el ancho de banda del filtro tiene que ser más chiquito que el ancho de banda espectral. O sea, el ancho de banda espectral tiene que ver con lo que absorbe la sustancia, el ancho de banda espectral es el ancho de la banda que vos tenés en el espectro. Las dos gráficas que nosotros vamos a manejar en espectroscopía es esta. La gráfica de absorbancia versus concentración a una longitud de onda única, que es la longitud de onda elegida, y imagínate acá al lado que hubiese otro gráfico de absorbancia versus longitud de onda para una concentración fija. Ese gráfico tendría esta forma, así como una montañita. Claro. En la ese cual ancho... el ancho de banda espectral sería el ancho de banda, qué lástima que no puedo dibujar, el ancho de banda a la mitad de la altura del pico. Si vos el pico lo cortás a la mitad y tomás la intersección entre esa línea de corte del pico y la gráfica del espectro, ponele acá, y la otra gráfica y la otra acá, este ancho es el ancho de banda espectral. Si el ancho como segmento, como medida del pico en la mitad de su altura. Bien. Entonces, el ancho de banda del sistema de monocromación, volvemos acá, en este caso el ancho de banda de un filtro, porque estábamos hablando de un filtro, tiene que ser más chico que ese ancho de banda espectral, porque si es más grande, ya estaría barriendo infinita cantidad de longitudes de onda con épsilon muy variable. Vos calculale que la altura de cada pico para cada una de las longitudes de onda
tiene que ver con el valor del épsilon o ¿cómo se llama? Del coeficiente de absortividad. Si vos querés representar el coeficiente de absortividad en una gráfica de absorbancia versus longitud de onda, ¿cómo lo representás? Lo representás con una línea hasta ese punto, hasta que corte a la gráfica del espectro. Fíjate que vas a tener distintas longitudes en el ancho de banda espectral, y si esas distintas longitudes no se parecen, ahí estás teniendo problemas. ¿Por qué? Porque dijimos que el alfa o el épsilon tienen que ser constantes para que se cumpla la ley de Beer. Qué difícil que explicar esto. Esto está explicado bien en teoría. No sé si Sí, lo está en llegaron a teoría, ver. sí. Profe, ¿lo podés repetir a eso de cómo tienen que ser los anchos de la muestra y del monocromador? Espérame un segundito. A ver. ¿Cómo me las ingenio para esto? No, porque yo no puedo escribir acá en mi pantalla. Ese es el tema. Porque no sé si... En algún lugar leí que había una opción de poder escribir. A ver. Les dejo de compartir. Esperen un segundito, ¿eh? Bueno, no, se me está complicando. Profe, Sí. No hay problema, profe, al lado del decilo. chat hay unos dibujitos que son un círculo, un cuadrado y un triángulo, ahí te deja abrir la pizarra. Sí, es que en eso estoy, pero me permite compartirlo con 7 personas nada más. Y somos más que 7 nosotros. Bueno, a ver, qué sé yo. Apreté ahí. ¿Ustedes están viendo algo? Espera. Sí, si abrimos el link ese que mandaste, si vos escribís, se ve. A ver, inténtenlo a ver si se ve. Sí, lo que sí. Uy, el pulso mío es un desastre. Espérenme que vamos a borrar. Oh. ¿Ven algo ustedes? Yo estoy borrando un mal dibujo que hice. No, a mí me Sí, parece ahí se como ve. que me tenés que aceptar. Sí, a mí también. Ah, ¿yo los tengo que aceptar? Sí, puede ser. A mí me dejó entrar directo. Ah, bueno, porque ella tiene... Fede, ¿vos estás por ahí dando vuelta? ¿Que no te saludé hoy? Sí, acá estoy. Che, cambiar el nombre, descargar, guardar, hacer una copia, mostrar, compartir. Edit. Porque te puse, Agustina, te puse como edit. A ver. Acceso denegado, me pone. Che, yo lo tengo compartido con 7 personas. Che, qué porquería que es esto. Establecer como fondo. Si no, profe, habla y yo paso las capturas al grupo. Esperame un segundito, porque no, esto se tiene que poder solucionar. A ver. Hecho, copiar enlace, compartir con personas y grupos.
A ver, ahora pueden ver algo. Ahí se sí. ve, profe. ¿Lo ven o no? Sí. Sí, ¿Ahora sí. sí? Ah, bueno. Entonces apreté la combinación adecuada de teclas, se ve. Ahora bueno, ríanse del dibujito. Bueno, este sería... Uy, esto es un desastre. Esto es más o menos cuando firmamos la tarjeta de crédito con el... No sé si a todos, profe, pero a mí como que me quedó ahí trabado y no veo nada dibujado. ¿No ve que estoy tratando de buscar un eje vertical y ahora un horizontal? No. Yo veo No. el eje. Yo tampoco veo. Oh, la miércoles. Si no, profe, no hay problema. Explícamelo así en palabras como lo hiciste recién, que más o menos te entendí, pero no llegué a escribir, por eso Bueno, no la caché. para alguien, porque tengo aparentemente que alguien lo puede estar viendo, lo voy a... Sofía Noriega se ha unido, me saltó, no sé. Voy a hacer el dibujito. Sí, profe, yo ahora lo puedo ver. Lo que ustedes tienen es una gráfica de absorbancia Ahora se ve. Sí, ahora versus sí. longitud de onda para concentración constante. ¿Mm? Y esta es la gráfica. ¿Mm? Entonces, si ustedes trazan una línea acá a la mitad de la gráfica, bajan esta intersección hasta acá abajo y bajan, supongamos que está en la mitad, que no está tan a la mitad, bajan. Este segmento acá sería el ancho de banda espectral. ¿Mm? Porque se supone que estas curvas tienen forma gaussiana, bueno, y acá justamente sería el valor del mu poblacional más menos un desvío estándar. Eso sería el fundamento de por qué. Entonces, el ancho de banda del sistema de monocromación tiene que ser menor que este ancho de banda que yo les dibujé acá abajo, que sería el ancho de banda espectral. ¿Por qué? Porque el valor de epsilon para esta longitud de onda, acuérdense que este eje horizontal es lambda, es longitud de onda, el valor de epsilon está representado por esta línea. Uy, imagínense que es recta, desde el eje de las X hasta chocar con el valor de... hasta chocar con la gráfica. Para esta otra longitud de onda, que es muy parecida, fíjense, el valor de epsilon va a ser bastante parecido, pero un poquito más bajo. Para esta otra también va a ser parecido. Entonces, si yo tengo un filtro que tenga ese ancho de banda en el cual los valores de estas alturas sean muy parecidas, el epsilon va a ser muy parecido, que es la condición que se tiene que cumplir, epsilon o coeficiente de absortividad, que es la condición que se tiene que cumplir para que se cumpla la ley de Beer. O sea, que el epsilon sea constante o que el A sea constante. Si no, no se cumple la ley de Beer y estamos con los desvíos de la ley de Beer. Y eso se da cuando la luz no es monocromática. ¿Y por qué no es monocromática? Porque no logré seleccionar estas poquitas longitudes de onda en las cuales el valor del epsilon es muy similar, porque no tuve un sistema de monocromación con un ancho de banda menor que el ancho de banda espectral. Igual, estos picos así, bueno, a veces son más finitos, no son tan achanchados como yo se los hice. No sé si se entendió, especialmente para los que no alcanzan a ver el dibujito este. Pero en teoría está explicado. O sea, la idea es que el ancho de banda espectral, que el ancho de banda del sistema de monocromación sea más chico que el ancho de banda espectral. En este caso, para el dibujo, el ancho de banda sería este, el espectral, y este chiquitito sería el ancho de banda para un filtro que tiene, ponele, 10 nanómetros de ancho de banda, un filtro de interferencia o de cuña. Profe, entonces, por ejemplo, si tenés un ancho de banda espectral pequeño, vas a estar obligado a trabajar con
instrumentos buenos de ancho de banda pequeño también, ¿no? Exactamente. Si el ancho de banda espectral es pequeño, el ancho de banda del monocromador tiene que ser pequeño para poder usar ese pico, porque a veces los espectros tienen varios picos. Claro. Claro, Sí. esa era también mi duda, porque en el problema 19 te Sí. hace elegir y justificar. Exacto. Ahí ¿Cuál vamos, elegís? vamos a hacer, todo esto que Ok. yo le estaba comentando era para que tengamos una especie de background para poder hablar un poquito en esos ejercicios. Bueno, le saco esto de la pantalla, no sé cómo voy a sacarlo. Desapareció, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí. La pizarra desapareció y ahora les voy a compartir. Ya vamos a ir a los ejercicios. Espérenme un segundito. Vamos a empezar con el ejercicio 17. Ahí les comparto la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla de la computadora ahora? Sí, Sí. ahora sí. Sí, profe. Volvemos a la normalidad. Voy a investigar un poquitito eso de la pizarra, porque había leído, pero no sabía cómo se usaba, nunca la usé. Porque por ahí hay alguna opción que sea más fácil, o la manera de compartirlo para que todos lo puedan ver. Bueno, vamos al ejercicio 17. El enunciado del ejercicio 17 dice: se desea determinar la concentración de cromo en una muestra de agua mediante la formación de un complejo coloreado. Para la construcción de la curva de calibración, ya les está diciendo que vamos a usar el método de curva de calibración, se miden distintos volúmenes de soluciones de patrón 5 ppm de cromo, y se agrega un exceso de complejante y se completa un volumen final de 15 mililitros. Las absorbancias medias de las soluciones testigos son las siguientes. En realidad ustedes no tienen 5 frasquitos con 5 testigos distintos, sino que tienen un único testigo del cual hacen distintas diluciones. Y al hacer distintas diluciones tienen distintas concentraciones. ¿Queda claro? No es que tienen 5 testigos. Ustedes tienen que fabricar los 5 testigos a partir de un único testigo que ustedes tienen preparado en el laboratorio. O sea, tienen que hacer 5 soluciones de distinta concentración, tal que cubran el rango de trabajo que tienen acá. Bueno, y ahí les da los mililitros que usan del patrón y las absorbancias que ustedes tienen. Acuérdense que ese patrón tiene 5 ppm de cromo. Entonces, primero, verifique si se cumple la ley de Beer. Justifique su respuesta, calcule el coeficiente de absortividad molar del complejo. O sea, el coeficiente de absortividad molar de la sustancia absorbente, el complejo que se formó. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Primero, haciendo la gráfica esta, la gráfica